lograr ventas por sus diseños. Pero antes, Ercolino y Johnson habían entablado una disputa por agresión en la Corte de Nueva York, donde ambos presentaron cargos por separado, los cuales no fueron recibidos y el proceso nunca se inició. Entonces pregunto, ¿qué había dirigido a Johnson a cometer tal acto y a morir como resultado del mismo? ¿Tú qué crees que causó ese problema y que empujó a Johnson a hacer esto? Pues un resentimiento, algo que él mantuvo guardado por al menos 2 años, que sabemos que él salió de la empresa. Entonces imagínate cómo fue evolucionando ese sentir de injusticia hacia su vida. Yo no estoy diciendo que haya sido injusto que lo corrieran, simplemente él lo sintió así y entonces él fue desarrollando un resentimiento. A lo mejor probablemente el día que lo corrieron se creó la raíz de amargura y lo que terminó siendo algo demasiado grande, que terminó con la vida de su ex jefe, la vida de él, y puso en peligro a otras 9 personas. Bien, vámonos a la definición de resentimiento, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El resentimiento, te voy a dar 3 definiciones, primero la que está aquí en la pantalla y luego te voy a leer otras 2. Dice, el resentimiento es molestia o desagrado no expresado hacia alguien como resultado de una situación de confrontación o aparente injusticia, en la cual una persona resentida guarda esa molestia en su memoria por un tiempo indefinido. Dicho en pocas palabras, alguien me hace mal a mí y yo me lo guardo y ahí se queda por un tiempo indefinido. Pero también habla de que el resentimiento es no expresado, es algo que no dices, que no sacas y ahí se queda. Te voy a leer otras 2 definiciones. Dice también, el resentimiento es como la acumulación del enojo no expresado, enojo que fue barrido debajo del tapete. ¿Sí entiendes esa expresión? Enojo que fue barrido debajo del tapete, debido a que no se nota, es comúnmente ignorado, mientras todo el tiempo está creciendo como un tumor invisible. Eso es, en otras palabras, el resentimiento. Tenemos otra definición que dice, podemos creer que estamos en paz. Mientras la furia fluye bajo la superficie, allí escondido y reprimido, nuestro odio abre las fauces subterráneas del veneno que a su tiempo infectará todas nuestras relaciones de formas que no podemos predecir. Yo no sé si ya estamos comprendiendo mejor el concepto de resentimiento. No es nada más una molestia, sino es una molestia que empieza a desarrollar una amargura o una ira y después en algunos casos busca su salida de manera agresiva. Tenemos, también en la definición de resentimiento sabemos que esa palabra como tal no aparece en la Biblia. Tú buscas en tu concordancia la palabra resentimiento, no va a venir, pero sus efectos son explicados en varios pasajes. Por ejemplo, en 1 Corintios 13:5, el capítulo que habla acerca del amor, ahí viene una descripción o un uso de una palabra que se relaciona con el resentimiento. Y tú te acordarás que por ahí, dentro de todas las características del amor, se dice que el amor no guarda rencor, ¿cierto? Lo hemos leído, el amor no guarda rencor. La palabra guardar aquí, en el griego, es logizomai, que quiere decir, en el griego, guardar registro, hacer un inventario o imputar algo. No sé si has trabajado tú en alguna empresa donde se hace la contabilidad. Y todos los meses ellos, los contadores, empiezan a registrar las entradas y salidas de dinero, los activos fijos, lo que se ha vendido, el inventario del producto que tenemos para el cliente, todo eso. Bueno, esa es la acción de la palabra logizomai, que es mantener un registro. Espero que ya más o menos intuyas hacia dónde va esto. La otra definición de resentimiento en Romanos 4 del 7 al 8, no lo vamos a buscar en su Biblia, se los voy a leer. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
amén, como nosotros, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí está nuevamente esta palabra griega que quiere decir, bienaventurado aquel al que el Señor no le canta lo malo que hizo, no le saca la lista de todos sus errores. Bienaventurado aquel a quien el Señor no se acuerda y por tanto no lo culpa de los errores del pasado. Aquí está, esta palabra está usada en una connotación positiva, porque en este caso nos conviene a nosotros que el Señor no se acuerde de nuestros pecados, ¿cierto? Es una conveniencia, es algo de lo cual nosotros gozamos, es algo de lo cual nosotros nos servimos día a día, porque viene de la gracia de Dios, amén. Y también tenemos otra palabra en 2 de Corintios del 17 al 19, donde habla acerca del ministerio de reconciliación. Esta sí la vamos a buscar. Vamos a la Biblia. Habla acerca del ministerio de la reconciliación. Vamos a ver de dónde viene todo eso. Y es palabra que también ya te sabes, ya la hemos visto. Dice 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo pasado allá quedó, en el pasado, y ahora todo es nuevo. Y no nada más se queda ahí, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Era lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Cristo fue aquel que vino al mundo para lograr la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dicho de otra manera, nos dio el trabajo o el encargo para que nosotros vayamos a decir a las personas que por medio de Jesucristo somos reconciliados. Amén. Ese es el misterio de la reconciliación. Pero estamos con el resentimiento. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuevamente nos encontramos con esa palabra del griego, y en este caso se usa para decir, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. A lo mejor hay por ahí un escrito de todas nuestras faltas, a lo mejor por ahí hay un registro de todo lo malo que hemos hecho contra Dios, pero en base al ministerio de reconciliación que por medio de Jesucristo nosotros tenemos, por eso mismo Dios dice, si existiera ese registro, yo ya no lo quiero tener, yo ya no lo voy a tomar en cuenta, no nos va a recordar lo malo que nosotros hicimos. Pero nuevamente nos estamos dando cuenta que la palabra actúa como guardar algo en memoria, lo almacenas, lo dejas allí. Estos versículos estuvieron en un sentido positivo, no nos sirven a nosotros, como ya te lo había mencionado. Ahora te voy a platicar una historia a la cual el libro titula como la de los rabiosos. Y sucede que una ocasión un hombre fue mordido por un perro, entonces fue a atenderse al hospital. Y su herida era grande, y entonces en el hospital viene el doctor y le dice, bueno señor, yo no le voy a mentir, vengo a darle la mala noticia de que ese perro estaba rabioso y que nosotros actualmente no tenemos una forma de curarlo y esto es terminal y usted va a morir. El doctor le continúa diciendo, yo recomiendo que use estas horas que le queda de vida para ponerse a cuentas. Organice sus pensamientos, póngase a cuentas con los demás. Y el Señor, el convaleciente, saca un cuaderno y comienza a escribir. Después el doctor se va de la habitación y regresa 2 o 3 horas después. Y cuando regresa, ve al Señor diligentemente escribiendo en ese diario, en ese cuaderno, muchas cosas. Entonces el doctor le dice, se acerca a él y le dice, qué bueno que usted haya tomado mi consejo y haya decidido escribir su testamento. Y dice, ¿mi testamento? No, esta es la lista de personas que yo voy a ir a morder antes de morirme.
Entonces, él estaba haciendo un registro, él estaba haciendo logizomai en su corazón y en ese papel, tomando un registro de algo para hacer algo malo en el futuro. ¿Si queda claro entonces lo que es resentimiento? Amén. Ok. Y bueno, aquí tenemos una aclaración muy importante, la diferencia entre el resentimiento y el amor. El amor busca oportunidades para perdonar. Si alguien me hace algo mal y yo actúo con amor, yo lo que busco no es regresarle la agresión, sino yo lo que busco es perdonar. Y esa es la descripción perfecta del amor, que deja pasar. Pero el resentimiento, al revés de esto, busca saldar las cuentas o cobrar lo que se debe. Yo lo voy a anotar ahí, al rato te la cobro, al rato vas a ver. Ahorita ya la libraste, pero al ratito, sopas, ¿sí? Eso es el resentimiento. Y bueno, como decimos en un principio, el resentimiento se guarda, no se expresa, pero después, órale, gancho al hígado. Ahora, quiero explicar esto es el círculo vicioso del resentimiento. Cuando tú caes en el amor, dice que el amor echa fuera todo el temor, pero también dice Dios que Él no tiene nada en contra de aquellos que actúan con amor. Tú amas y el Señor nunca te va a decir, porque tú fuiste amoroso, te voy a enviar al infierno. No, el Señor no tiene una manera de actuar contra aquellas personas que son amorosas. Quiero dejarlo bien claro. Pero al revés de esto, al contrario de esto, el resentimiento crea un círculo vicioso. Quiere decir que aquellos que tenemos sentimientos de resentimiento, en este caso, vamos a actuar en algo que va a ir afectando a las demás personas. Entonces, primero,